Hola, bienvenidos una vez más a este episodio. Hoy les voy a mostrar un poco de mi jardín, lo que he hecho. He plantado algunas nuevas semillas, les voy a mostrar el proceso y también siento que la jardinería es un proceso creativo y siento que me ha ayudado un montón a sentirme creativa, a sentirme que estoy haciendo algo único. Obviamente es un proceso lento, es un proceso de paciencia, de pronto no hay resultados parecidos a los que tenemos ilustrando o creando con nuestras manos, pero es un proceso muy bonito y muy gratificante y les quiero mostrar también pues esta otra pasión que tengo. Espero y disfruten el video de hoy. Les cuento que esta es mi tercera vez intentando plantar semillas. El año pasado intenté en junio y en agosto, meses que ya es muy tarde para plantar semillas. Digamos que acá en Estados Unidos el ideal de plantar semillas es en marzo, para que en tu jardín en la estación de verano, que es más o menos mayo, junio, julio, agosto, ya puedas tener una planta suficientemente grande para que puedas plantar en tu jardín. La primera semilla que planté se llama Lunaria, la segunda que planté se llama Gaia's Blessing, la tercera que planté se llama Aster New England, la cuarta Iris Wild Blue, la quinta Morning Glory y el último fue un pasto ornamental que se llama Blue Fescue. Este año decidí solo plantar flores porque ya la verdad es que todas las plantas del jardín están establecidas y no hay ningún contraste de color, digamos que ninguna flores, entonces todo se ve como muy neutral, no hay ningún contraste, no hay ningún color vivo, hay muy pocos polinizadores, no hay tantas mariposas, entonces la verdad sí quería como ese contraste y también experimentar con flores, ya que el año pasado también pues digamos que plantando las semillas experimenté con hierbas, planté orégano, planté sage. En la caja de descripciones les voy a dejar todo lo que estoy utilizando, el tipo de contenedores, este mat que también estoy utilizando, bueno, todo lo nuevo que utilicé para tener éxito este año se los voy a dejar ahí. Bueno, acá nuestras semillas ya están plantadas. Cada paquete de semillas tiene instrucciones de a qué profundidad debemos plantar las semillas. Digamos que el paso número 2 es introducir agua y que nuestro sustrato esté bien húmedo. Algo diferente que hice este año es comprar un mat que le va a dar la temperatura ideal a nuestras semillas. Otra cosa fueron las luces, que también le va a dar ese extra, digamos que de luz a nuestras semillas. Les muestro un poco de por qué decidí solo plantar flores. Digamos que esta es una de las razones, y es que en mi patio todo está como muerto. Solo están como las plantas que sobrevivieron durante el verano y han sobrevivido durante los años, pero realmente lo demás está muerto, no hay nada de color, no hay nada de contraste. Creé esta imagen con ChatGPT, digamos que no lo recomiendo porque realmente gastamos un montón de energía solo en la creación de imágenes. Pero me gustó mucho que introducí. Hay una página donde se las voy a dejar también en la cajita de información, donde te dan como unas guías de qué plantar dependiendo a tus condiciones climáticas. Te dan como un mapa básico y es muy interesante, y yo digamos que descargué ese mapa básico y le dije a ChatGPT como, oye, quiero esta lista de flores, ¿cómo se vería mi jardín? Y creo que resultó muy bien. Hay muchas de estas flores que no conseguí para sembrar, pero otras sí. Entonces me animó un montón de cómo se vería a futuro, ¿no? Les quiero mostrar un poco de cómo está quedando el jardín. Pude ir este fin de semana a un vivero. Miren, aquí está una lagartija. Y compré flores que son como nativas, entonces yo creo que van a resistir muy bien al verano. Acá en esta sección en especial hay mucho sol, pero pues es chévere porque mi vecino tiene esta planta que está generando sombra y no estaba el año pasado, entonces pues vamos a ver cómo va. Esto que tiene como plumitas, o es como esponjoso,
esta que se llama Kangaroo. Es súper bonita y algo que he aprendido, digamos que en este tiempo de hacer como el jardín, es que si las flores tienen como pelitos, eso significa que van a durar mucho más en el verano. Entonces acá les muestro un poquito como los pelitos de la flor. Y acá esta es una lavanda que yo tenía en otra maceta y lo que hice fue dividirla porque pues estaba ya grande, entonces pues ahí va. Esta creo que es una margarita que siempre nace, casi no me gusta, pero bueno, la dejé ahí, corté lo que estaba muerto. Si no estoy mal, esta margarita es una flor que se les llama acá como perennials, que como que mueren y crecen otra vez como en la estación. Entonces bueno, ahí va. Les quiero mostrar este árbol que estamos, que compramos en el vivero también, y lo que queremos hacer es reemplazar estos dos árboles que están acá y se van a cambiar porque estos dos árboles están infestados de una mosca que se llama la mosca blanca por estos dos árboles. Acá les muestro cómo se llama. Este árbol está súper chévere porque pues las hojas son como muy delgaditas. Eso significa que va a ser mucho más fácil como cortar cuando empiece a crecer, y me encanta el color rojo. Entonces bueno, ahí vamos. Ver un poco de las semillas que he crecido. Están súper chéveres. Acá están los nombres. Esta es como la que más ha crecido. Esa se llama, si no estoy mal, Morning Glory, y es como una enredadera. Esa es la que más ha crecido y está muy muy lista para trasplantar, entonces estoy súper contenta. Esta también ha crecido. Esta se llama Sweet Alyssum o algo así. Y estas que están acá también son flores, pero pues en esas están como más lentas. Estoy muy orgullosa de mostrarles. Esta es mi maceta de hierbas. Acá tengo perejil, acá tengo sage, acá tengo albahaca. Están creciendo muy bien. La albahaca se me ha muerto una vez, esta es la segunda albahaca. La albahaca creo que es un poco sensible al riego, entonces hay que tener en cuenta que no sea como muy frecuente, pero estoy súper feliz con esta maceta. Han entrado algunas pestes a esta maceta y es la larva de la mariposa. Se estaba comiendo mi sage y me di cuenta porque tenía huequitos como los mordiscos, y me puse en la tarea de encontrarla y encontré pues la larva que parece como un gusanito, y pues tristemente se murió, la maté. Pero pues eso hizo que obviamente mis hierbas sobrevivieran, entonces estén muy pendientes de sus hierbas. Parte del jardín está mi menta. Acá tengo estas maripositas que lo que hacen es que son tienen pegamento, si las alcanzan a ver, y lo que hace es como atrapar a los mosquitos. Entonces ahí está, mi menta está creciendo súper bonita, necesita sombra, la he puesto en sol y pues a chucharla. Esta es ¿cómo es que se llama esta? Esta es para los mosquitos, citronela. La conseguí este fin de semana, entonces estoy súper emocionada porque sí, en verano hay un montón de mosquitos. Y este es mi cilantro que lo tenía en el sol y se estaba muriendo, entonces pues ahí va. Ahora les quiero mostrar un poco el tour del jardín. Va a ser un poco rápido, pero estos dos árboles son los árboles que vamos a quitar. Acá está el árbol de toronjas que tenemos, y por esta parte está, digamos que el hibiscus, y también está pues el área que les mostré, que ya hay un poco más de flores, un poco más de plantas, pero pues en realidad todavía falta mucho trabajo. Aquí digamos que en la esquina de la derecha está el árbol de limones, que está súper, y aquí abajo está todo el tema de mis suculentas, las hierbas y pues las semillas.
Bueno, ya he mencionado porque queremos como reemplazar los árboles que les he hablado un montón en el video, y es por esta razón. Miren, hay un montón de la mosca blanca, les he echado de todo. Ahorita les voy a mostrar todo el proceso, pero básicamente esta es la razón. Les voy a mostrar el proceso de cómo las he matado con esta mezcla que encontré en internet. Listo, y entonces acá ya llené el contenedor más o menos en la marca de 1 galón. Le vamos a poner una cucharadita del jabón de cocina y ahora le vamos a poner una cucharadita también del aceite. Listo. Ahora vamos a poner nuestra boquilla. Listo, luego de eso, ya cuando tenemos todo listo, vamos a hacer presión arriba y abajo hasta que pues todo el contenedor a presión y ya no de más, que podamos ir de arriba a abajo y ya no de más con la presión y sea muy difícil ir hasta abajo. Con eso ya sabemos que el tanque está cargado. ¿Listo? Mi tía me dio esta planta que es una enredadera y le cortó las hojitas y me la dio, pero a ella ya se le ha muerto. Entonces yo leí en internet que es mejor como untar nuestros cortes como con este polvo que ayuda a generar raíces para que tengamos mucho más éxito pues en el tema de crecer nuestras plantas desde corto. Entonces vamos a ver cómo nos va. Vemos que esto es un experimento, no lo he intentado antes. Y pues la planta como que la verdad es muy sensible, entonces pues no sé si vaya a resultar, pero pues yo les contaré a futuro a ver cómo nos va. Entonces, bueno, estamos utilizando como esta receta para mejorar como el crecimiento de nuestras plantas y como la salud. Entonces les estamos echando una mano de worm casting y estamos poniendo este fertilizante natural que se llama 444. Vamos a ver cómo nos va. También le estamos añadiendo perlite al suelo. Digamos que esto es como unas piedritas que lo que ayudan es a oxigenar el suelo y ayudar a que el suelo no se compacte.
esta planta en el supermercado. Es una poto y la quería hace mucho. Una amiga creo que tiene esta y me había dado unos cortes, pero pues no ha crecido mucho. Y pues estoy haciendo los cortes en agua. Entonces estoy súper feliz porque la encontré y la encontré súper barata a $10. Entonces vamos a trasplantarla. Compré este medidor de suelo, mírenlo, no sé si se alcanza a ver, pero lo que hace es que mide la humedad y mide el pH. Entonces acá en esta pantalla te dice si está muy húmedo o muy seco el suelo. Entonces está demasiado chévere porque he matado algunas plantas por echarles mucha agua pensando que eso es lo que necesitan. Entonces vamos a hacer una prueba de cómo funciona. Entonces lo vamos a meter. Dice que funciona mejor para las plantas de la casa y ahí va midiendo. No sé si se alcanza a ver cómo va bajando la flechita y nos dice que está en un 3%, como que está húmedo de pronto lo más profundo, pero no está muy húmedo. Y el pH, según las instrucciones, de 5 a 7 está bien. Entonces pues digamos que está bien de pH. Mil gracias por ver este video. Los veo en un próximo episodio.